Soy el doctor Tomás Rodríguez. Participo en esta cuarta edición del Congreso Cineco con el título Modelos textuales en antropología del burgués asustado, el Leviatán y su incidencia en la filosofía política contemporánea. Además de el presente, es coautora de este trabajo la ingeniera Juliana Luna Florín, ambos con filiación Universidad Bolivariana del Ecuador. La disciplina Modelos Textuales desarrolla un recorrido teórico-metodológico sobre diversos enfoques del texto como unidad lingüística. Por tanto, se cumplió plenamente con lo fundamentado referente a que el texto, tanto por su posible extensión como por los componentes semánticos y pragmáticos o enunciativos que involucra, contrasta con las unidades diferenciadas por la gramática oracional tradicional más estrechas como por las priorizadas por el análisis del discurso más amplias. El título de la unidad de observación, Antropología del burgués asustado, el Leviatán, marca una curiosa forma de abordar la crítica a las formas actuales de la política. El libro, que tiene por nombre Crítica del neoliberalismo, se aleja de las tradicionales dimensiones desde donde se valora a esta variedad radical del capitalismo. Los autores presentan una reflexión sobre el tejido burgués que está marcada por una estructura textual atravesada por el análisis de la subjetividad, el lenguaje y parámetros tradicionales de la filosofía. Así, adelanta la triangulación entre la estructura hobbesiana, esquematización neoliberal, y la estructura textual argumentativa. El objetivo general de esta ponencia es analizar las perspectivas teóricas de los modelos textuales presentes en el texto Antropología del burgués asustado, el Leviatán, determinando su incidencia con los ejes filosóficos y políticos del escrito. Los objetivos específicos: determinar las fundamentaciones conceptuales que sustentan la relación entre modelos textuales y ejes filosóficos, como también identificar los conceptos que relacionan a modelos textuales y ejes políticos. La metodología de este trabajo tiene un tipo de investigación explicativa causal, un diseño de investigación no experimental longitudinal y una epistemología teoría crítica frankfurtiana. La hipótesis por sustentar: las perspectivas teóricas de los modelos textuales más presentes en el texto Antropología del burgués asustado de Leviatán, en el libro Crítica al neoliberalismo de Juan Pablo Feynman, y que inciden en los ejes filosóficos y políticos del escrito son: A. Niveles del análisis del discurso de Adams, y B. Construcción de los objetos del discurso de Du Bois. Técnicas de investigación, investigación bibliográfica, análisis de contenido y teoría fundamentada. Es trascendental abordar y estudiar de forma sistemática cómo las unidades conforman sistemas textuales sin que ello refiera a un proceso mecánico, sino interpretar las formas de interrelación entre cada subsistema textual. Y citamos: esta relación del todo y sus partes exige una teoría de los armados de unidades textuales que no sean puramente composicionales, de la base hacia arriba, de las pequeñas a las grandes unidades, sino una dialéctica de las relaciones muy complejas de lo local y de lo global. Adam, 1999, página 5. Se establece el marcado requerimiento de teorizar sobre los ensamblajes de las unidades textuales. Estas reflexiones sobre las interacciones de las subunidades permitirán interpretar los textos de forma más holística y amplia. La especificación de estos elementos constitutivos de la textualidad puede abarcar factores como la textura, la representación semántica, la estructura configuracional, la enunciación, la intencionalidad o la generosidad. Partiendo de esa subdivisión, es posible iniciar el abordaje del inicio del texto, unidad de observación. Se cita: el problema ya no es, entonces, preguntarse cómo se transmite la información o cómo se representan de manera adecuada los estados del mundo, sino preguntarse cómo las actividades humanas cognitivas y lingüísticas estructuran y dan sentido al mundo. Fin de cita, Du Bois, 1995, página 276. Du Bois plantea la necesidad de salir del esquema tradicional que segrega el discurso en palabras y la realidad inmediata en entes, proponiendo una crítica a los procesos de discretización, revirtiendo las propias formas en que se categorizan los elementos del discurso para crear significado. Hace énfasis en el carácter no permanente de cualquier dimensión lingüística. Por tanto, cada significado construido individual o grupalmente no tiene jamás una condición de permanente. Se abre cita: el análisis del discurso en sus vertientes principales no es una teoría rígidamente ceñida a un marco teórico único, sino que tiende a integrar propuestas provenientes
de diferentes disciplinas y campos de estudio. En especial se nutre tanto de los aportes de la lingüística general y de la lingüística textual, como de la filosofía, la sociología y el psicoanálisis. En particular, el teórico ruso Mikhail Bakhtin sobre la teoría literaria y la lingüística, y el filósofo francés Michel Foucault y el sociólogo también francés Pierre Bourdieu son tres de sus principales inspiradores. Fin de cita, Etkin 2016, página 12. Etkin se destaca en su cita el carácter multidisciplinario del análisis del discurso. Establece que hay un diálogo entre las disciplinas señaladas y cómo las mismas tejen la cohesión textual y el uso discursivo para las estructuras normativas del poder y la forma en que desde el texto se visualizan o no a grupos sociales determinados. Por tanto, el abordaje a los discursos debe entendérselo desde su complejidad, abordando las formas en que textual, lo dialógico con lo conflicto, con lo social, lo económico, lo histórico y la subjetividad humana. Esta integración carga de significados y posibilidades al texto, lo que incide en la construcción de sentidos y significaciones. Se abre cita. Un modelo siempre es personal, pero también es contextual. Puede ocurrir, por ejemplo, que al día siguiente, leyendo el mismo texto, se tenga una interpretación un poco diferente, es decir, se haya realizado una modificación del modelo. Todo esto explica tanto las diferencias de interpretación como también las variaciones individuales, porque es un hecho empírico que leyendo un texto cada persona tenga una interpretación un poco diferente, ya que las estructuras de modelos son diferentes para cada uno. Fin de cita, Van Dijk, 2016, página 46. Van Dijk establece la interpretación textual, discurso y de los modelos de representación mental, interpretante. Ambos son objetos de estudio centrales en el análisis crítico del discurso y en los modelos textuales lingüísticos. Así, en Van Dijk, no es posible una lectura única de ningún texto, puesto que los modelos mentales se articulan como difusores personales que tienen una ontogenia particular de experiencias y contextos. Justamente ese eje sirve para develar, desde el análisis crítico del discurso, cómo las narrativas de poder buscan homogeneizar las formas de caracterizar e interpretar contenidos con fines propagandísticos e ideológicos. Esto último muy presente en el objeto de estudio abordado en este trabajo. Resultados. Se coloca una tabla de niveles de análisis del discurso, donde el primer nivel de análisis del discurso tiene que ver con la interacción social de acciones, del ejercicio que se mira, del objetivo, del nivel de discurso 2 en la interacción social con la formación sociodiscursiva, el nivel del discurso 3, que es el interdiscurso, la lengua, las lenguas, los intertextos y sistemas de género, el nivel número 4, análisis del discurso, textura, proposiciones enunciadas y periodos. El nivel 5, que es la estructura composicional, secuencias y planes de textos. El nivel 6, la semántica, que es la representación discursiva. El nivel 7, la enunciación, que es responsabilidad enunciativa y cohesión polifónica. Y el nivel número 8, que es los actos del discurso y la orientación argumentativa. Eso tiene que ver con los análisis análisis de niveles de análisis textual presentes en Adams 2011, página 34. En esa tabla que acabamos de especificar, se establece con muchísima claridad que esa clasificación permite desglosar el texto en diversos niveles, aborda el discurso desde su composición inicial hasta el análisis de las dimensiones más complejas, como el interdiscurso, que es el nivel 3, y los actos del discurso, que es el nivel 8. El interdiscurso está presente en la gran mayoría de textos que buscan retratar las características sociopolíticas del quehacer latinoamericano por la condición y carácter holístico interdependiente de los géneros discursivos y de las formas operativas del lenguaje. Se abre la cita del texto que se va a analizar a continuación, que es el objeto de estudio de este trabajo de investigación. Es posible que las guerras civiles inglesas estén en los orígenes de Leviatán, determinándolo, dándole un contexto fuerte, insoslayable, pero no lo explican por completo. Arriesgo esta hipótesis. Esas guerras, porque no hubo una sola guerra civil, sino al menos tres, aunque ahora se prefiera nombrarlas juntas, se llevaron a término como entre monárquicos y parlamentarias. Como todas las guerras, y acaso sobre todo las civiles, bastará mencionar la norteamericana, reclamaron sangre y crueldad por decir lo mínimo. Fueron malos tiempos, fueron tiempos que expresaron esa maldición china que sugiere desearle tiempos interesantes a todo aquel que uno odie.
A esos tiempos, sin embargo, a los interesantes los vivimos todos, ya que la historia que hacen y sufren los sujetos humanos es siempre dolorosamente interesante. Recordemos esa frase de Borges sobre Pascal. Le tocaron, como a todos nosotros, malos tiempos en que vivir. Esos tiempos hirieron el espíritu de Hobbes, que vivió condicionado, atemorizado por ellos. Durante los feroces combates de sus coterráneos, no vivió en Inglaterra. Fin de cita, Feynman 2016, página 35. El texto empieza con una contextualización histórica desde donde Hobbes llega a escribir el Leviatán, un texto fundamental de la filosofía política. Prontamente el texto enuncia en su microestructura y textura que es un documento argumentativo. La historia que hacen y sufren los sujetos humanos es siempre dolorosamente interesante. También es necesario observar los paralelismos temporales que va constituyendo en el texto de esas guerras, puesto que las vivimos todos. Las modalizaciones son de inmediato hallazgo en este primer momento del escrito. Cuando el autor expresa a riesgo esta hipótesis, el autor se sitúa como que asume la binariedad sujeto-objeto, se aleja de la unidad, la observa y marca su dominio investigativo científico. Al mismo tiempo, el asentar la expresión a riesgo enmarca una reflexión valorativa que expresa la complejidad de articular hipótesis en contextos complejos, distantes y pasados, lo que textualmente marca una cercanía con quien lee, puesto que resalta que su interpretación está sujeta a dudas y no solo certezas. La cita aborda una narración de carácter histórica, estructura en hipótesis, identifica intertextualidad y establece reflexiones filosóficas. Se determina la utilización de modalizadores, conectores discursivos, referencias culturales y un lenguaje emotivo-afectivo que permite la constitución de un inicio de texto que promueve una reflexión crítica situada sobre la política, la historia y la propia condición humana en momentos de conflagración civil. En lugar de partir del supuesto de una segmentación a priori del discurso en palabras y del mundo en entidades objetivas y luego cuestionar la relación de correspondencia entre la una y la otra, nos parece más productivo cuestionar los procesos de discretización mismos. Hay que subrayar que en lugar de presuponer una estabilidad a priori de las entidades en el mundo y en la lengua, es posible reconsiderar la cuestión partiendo de la inestabilidad constitutiva tanto de las categorías cognitivas y lingüísticas como de sus procesos de estabilización. Esto lleva a desplazar nuestra atención del problema de las entidades de la lengua, del mundo o de la cognición hacia el análisis de los procesos que al constituirlas les asegurarán a estas entidades una mayor o menor evidencia y estabilidad. Cada uno de los 8 niveles estructurados por Adam tiene intervención en la unidad de análisis abordada. El segundo párrafo del documento estudiado sustenta. Se abre cita. En 1642, Hobbes publica su primer gran intento de filosofía política. Lo titula Del ciudadano. Aquí anticipa en el prefacio del autor al lector la teoría que subyace a todas las otras que las posibilita. Primero, el estado de naturaleza. Segundo, la lucha de todos contra todos. En ese estado, en ese temible campo de batalla donde reinan el estruendo y el furor, previo a toda organización racional, se lleva a cabo la guerra de todos contra todos, que exige que cada hombre sea para el otro lo único que puede llevarlo a sobrevivir, un lobo. Así el hombre es el lobo del hombre. Y Hobbes resume algo que llamaremos su ardid esencial, su estratagema, su falacia fundante, que es la siguiente. Si uno quiere legitimar el surgimiento de un Estado absolutista, tiene que introducir el miedo en la conciencia libre de los hombres. El miedo es el arma predilecta del poder. Está en los orígenes del Estado burgués. Está en Hobbes, que asusta a quien lo leen para que acepten la protección del Leviatán del Estado. Dicen el ciudadano, el estado de los hombres sin sociedad civil, estado que con propiedad podemos llamar estado de naturaleza, no es otra cosa que una guerra de todos contra todos, y en esa guerra todos los hombres tienen derecho a todas las cosas. Es decir, el estado de naturaleza carece por definición del concepto de la propiedad privada. Sin respeto por la propiedad de los otros, sin la certeza que me lleva a respetar lo ajeno, lo que no es mío, no hay racionalidad social posible. La filosofía política del Estado burgués surge con la santificación conceptual de la propiedad privada. Contrariamente, Rousseau, escriben Hart y Negri, decía que la primera persona que quiso obtener una porción de la naturaleza que fuera de su exclusiva posesión y la transformó en la forma trascendente de la propiedad privada fue quien inventó el mal. Hegel, que no era contractualista, dirá que la propiedad privada es la objetivación de la libertad individual. Para cualquier buen burgués del occidente capitalista, el de nuestros días y el de siempre, esta definición es sin más la verdad. Es decir, si seguimos a Rousseau, el mal, que según el Cándido de Voltaire se ha enseñoreado de la tierra. Fin de cita, Feynman 2016, página 36.
Este último párrafo de la unidad de observación contiene los elementos necesarios para ser abordado por el esquema de Adam, no solo en la tabla citada, niveles de análisis del discurso, niveles de análisis textual, como también desde su teoría de las secuencias textuales prototípicas. En cuanto a los niveles de análisis del discurso, el nivel interacción social queda expresado en la enunciación del miedo al burgués, es decir, al otro como amenaza. Por tanto, esa interacción debe estar mediado por un Estado totalitario que como primer mandato controla y gestiona ese miedo con el objetivo de la santificación de la propiedad privada. Así, el Estado protege, pero también asusta, sobre todo el que cuestiona los privilegios del burgués y el orden de ese contrato social. Otro nivel muy presente en el párrafo citado es el interdiscurso. Feynman captura un libro clásico de la filosofía política, como sin duda alguna lo es el Leviatán, para construir una ontogenia del Estado moderno como eje santificador de la propiedad privada. De este modo, el autor construye referencias intertextuales que legitiman su crítica a las dinámicas capitalistas pasadas y presentes. En este punto deben considerarte los siguientes axiomas. Las palabras sueltas e inconexas no cumplen con la unidad de la textura. La morfología y la sintaxis otorgan unidad y entramado a cada texto. Un signo del texto enlaza con otro signo del texto. Un signo del texto enlaza generalmente con otros procesos textuales. Es decir, hay tres formas de cohesión textual: la cohesión correcta, la cohesión léxica, hay vínculos que no responden a frases, oraciones, y recordar que la palabra reitera un rasgo semántico de otra palabra. Hay que acumular varios semas para generar textura. Estos ejes temáticos permiten comprender de forma más holística las complejidades de los textos a los que se aplican los diversos teoremas de análisis del discurso y que tienen aplicación en el siguiente párrafo de la unidad de análisis. Abro cita. Esta amenaza que describe la horrible situación de vivir sin controles le permite a Hobbes legalizar la propuesta de un solo ente todopoderoso que introduzca el control, el poder orden controlador entre los hombres. Foucault, desde luego, ha sido un aplicado lector de Leviatán. Todo análisis del poder debe partir de esa lectura. En el formidable capítulo 23 de su Magnum Opus, Hobbes parte del concepto de igualdad. No sirve, es pernicioso. Si los hombres son iguales en naturaleza y razón, siempre van a colisionar entre ellos. Todo apunta a introducir la necesariedad de un ente superior. La igualdad, lo común, no trae la paz, sino la disputa por la posesión. Escribe Hobbes: de esta igualdad surge una igualdad en la esperanza de conseguir nuestros fines y por tanto, si dos hombres desean una misma cosa, se convierten en enemigos y para lograr su fin se empeñan en destruirse y someterse mutuamente. Y más adelante, de todo aquello queda de manifiesto que mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común que los mantenga atemorizados a todos, están en esa condición llamada guerra, guerra de cada hombre contra cada hombre. Sumidos en esta situación, todos viven con miedo, ya que temen morir en cualquier momento de muerte violenta. Hay por consiguiente que instaurar un miedo que supere a todos y se imponga a todos como lo único a que hay que temer. Esto será mejor para todos y cada uno de los hombres. Y también será un acto piadoso, porque la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Nadie puede negarle a Hobbes su pesimismo profundo, metafísico. Ignoro si Woody Allen se lo propuso, ignoro si conoció a Leviatán, no le hace falta. Pero en uno de sus filmes dice: para mí la vida se divide en dos partes, lo horrible y lo espantoso. También hay un chiste elegante sobre un burgués del siglo XIX que sale de un opulento restaurante y el maestro le pregunta si le agradó la comida. El burgués opulento contesta: era mala, pero al menos era poca. Como la vida para Hobbes: solitaria, pobre, desagradable, brutal, pero al menos corta. Fin de cita, Feynman, 2016, página 37. Una de las complejidades al delimitar un objeto de estudio en el campo de los discursos para abordarlos desde una tipología se debe a que un discurso no tiene realidad semiótica cuando está aislado de su contexto, de relaciones con otros discursos, de situaciones que lo determinan y donde tiene efectos. En el ejercicio de articular de todas formas un análisis de los modelos textuales del presente escrito, es oportuno observar que la estructura gramatical de grandes párrafos tiene una intención de cargar autonomía en cada uno de ellos, sin que pierdan secuencialidad y textura. En este ejercicio de secuencia textual que propone Feynman, una pronta definición del burgués asustado, para de inmediato realizar una ontogenia de la relación nacimiento-estado-eje garantista de la propiedad privada, para hacer énfasis en este párrafo, en los conectores que el Estado todopoderoso, con las tesis más contemporáneas, como las de Foucault, y en una comparación novedosa con el propio Woody Allen,
Feynman no se separa de la cohesión polifónica del texto, puesto que las dimensiones argumentativas se mantienen en diálogo, entregando en cada párrafo una orientación argumentativa. En este caso sería su todo apunta a introducir la necesidad de un ente superior. Los lingüistas hacen consideraciones semánticas siempre, por tanto no se debe reducir ingenuamente un texto a sus estructuras. Un plan de textos organiza contenidos. Los conceptos del texto se vinculan con la cohesión del mismo. Lo expresado marca y destaca la importancia de cuando se aborde un texto, se analice no solo la comprensión semántica y la cohesión en la construcción del significado textual, sino se comprenda que los enfoques discursivos comprenden de varios procesos en su acto de organizar conceptualmente el lenguaje. En el penúltimo escrito del texto que se analiza se lee, se abre comillas. En suma, según Hobbes, la pasión de los hombres que más ayuda a instaurar un orden para todos es el miedo a morir. El estado de naturaleza pone en riesgo la vida de todos porque es un estado de guerra incesante en el que todos creen tener los mismos derechos. Al creerlo, todos se creen libres. Ser libre es agradable pero riesgoso. Ser libre es estar expuesto a ser víctima de la libertad del otro. Este brillante juego conceptual entre ser libre o vivir seguro lleva a la postulación de eso que Hobbes llama el Leviatán, es decir, del Estado, un ente en que todos depositan su libertad, se le entregan al Estado para que éste, en tanto poder superior a todos los poderes individuales, garantice la seguridad del todo social. La seguridad tiene un costo, el costo es la libertad que permanece ahora bajo la omnipotencia del Estado. ¿Por qué Hobbes le adosa al Estado ese nombre? ¿Por qué lo llama Leviatán? Casi todos o muchos saben que Leviatán es un monstruo bíblico, acaso una enorme serpiente del mar, pero pocos, o son al menos pocos, los que yo encontré a través de los años y las frecuentes recurrencias al indispensable texto de Hobbes, han recurrido a la fuente. ¿En qué tumultuoso pasaje de la Biblia aparece Leviatán? En el brillante libro de Job, uno de los libros sapienciales, libros sabios del Antiguo Testamento. Se ignora quién escribió este libro, pero me atreveré a decir que es el más profundo de todo el Antiguo Testamento. Y en cuanto al Nuevo, habrá que decir que las palabras de Hobbes en sabiduría están a la altura de las de Jesús. Job, al creer tan hondamente en Dios, en ese Dios terrible y vengativo del Antiguo Testamento, le ha entregado su libertad, pero vive seguro y disfruta de su familia y sus riquezas. A pedido de Satán, tal como ocurre en el Fausto de Goethe, el Fausto de la modernidad, en que Satán se llama Mefistófeles, Dios pone a prueba a su siervo, su mejor siervo Job. Le mata a la familia, a sus ganados, le arroja plagas pestilentes y Job, recuperando su libertad, le dice palabras terribles. Por fin Dios, en su último y extremo esfuerzo por dominarlo, le habla de Leviatán, la bestia omnipotente, invencible, a la que solo resta temer y someterse. Dios le dice, pescarás con anzuelo a Leviatán, sujetarás su lengua con cordeles. Tu esperanza será ilusoria, pues solo su vista aterra. No hay audaz capaz de provocarlo, nadie bajo los cielos. El terror reina en torno a sus dientes, antorchas brotan de sus fauces. Aunque Dios en sus palabras poderosas nombra a Leviatán como criatura a ser creado, es claro que para Job y para nosotros que no se trata sino del mismísimo rey de la creación, se trata de Dios. El Estado hobbesiano es entonces Dios. Y lo primero que pide a los hombres para otorgarles la dicha de vivir seguros es su libertad. De esta forma, en este primer majestuoso diseño del Estado burgués capitalista, solo habrá seguridad si los hombres, sometiéndose, entregan a Leviatán su condición de seres libres. Fin de cita, Feynman, 2016, página 38. La presente cita, la de mayor extensión de todo el escrito abordado, puede observarse cómo Feynman acerca no pocas voces estableciendo una amplia y variada polifonía discursiva. Primero el propio Feynman, que guía, analiza y acompaña los saltos temporales y analiza las categorías expuestas. La voz de Hobbes se materializa a través de los teoremas que se presentan y desarrollan. Como novedad, y enlazándolo con la ontogenia del término Leviatán, se incorpora al párrafo la voz bíblica, exactamente la del libro de Job, texto que enfatiza el papel dependiente y sin autonomía del ser humano frente a los juegos del poder de las divinidades. De forma lateral se hace referencia muy corta a voces de la literatura que luego retomaron esos diálogos entre ser y divinidad. Este escenario textual que conjuga y agrupa voces fortalece y enaltece la profundidad del argumento de la necesidad del ser de la forma más material que Dios e imponga control sobre la humanidad, control impulsos primarios a cambio de apropiarse como con no pocos sentidos
de su libertad. Así, el párrafo establece un escenario de representación discursiva donde dialogan la teoría filosófica política de Hobbes, los textos bíblicos sobre sujeción humana, la tradición literaria de expandir esos desencuentros humanidad-divinidad, determinando cómo esos escenarios establecen los esquemas del Estado contemporáneo y su relación con el ser humano concreto y la dicotomía libertad-seguridad. Debe asumirse que un buen texto tiene más de un significado. También los conceptos interactúan y las categorías se amplían, puesto que la función principal del lenguaje es referenciar la realidad. Se remarca la necesidad de asumir la complejidad del significado textual, la interacción de conceptos y la función del lenguaje. Los modelos textuales abordan y reflejan la estructura argumentativa y la intertextualidad presentes en un texto y de cómo los géneros discursivos configuran discursos. La parte final del texto, objeto de estudio, y aquí se concluye, se abre cita. Ackerman, un brillante constitucionalista norteamericano, publicó un libro con un título explícito: Antes de que nos ataquen de nuevo. Es una obra maestra del miedo y la paranoia. Les dice a sus lectores: si ustedes no quieren que nos ataquen de nuevo, si no quieren otro 11 de septiembre, necesitamos vigilarlos. Si quieren vivir seguros, el costo es la libertad. Que nos las entreguen a nosotros, al Estado antiterrorista, al Leviatán del siglo XXI. De esta forma, refiriéndonos a las malas, muy malas noticias de estos días, los ataques terroristas favorecen a los halcones de Occidente y a los ciudadanos que entre su libertad y la furia monstruosa del Leviatán, o sea, entre estas dos posibilidades, eligen por miedo, un miedo exacerbado por libros como el de Ackerman y por el poder mediático asociado al complejo militar e industrial, la segunda. Danzan entonces sometidos pero seguros la danza del espanto bajo la mirada del Leviatán. Fin de cita, Feynman 2016, página 3940, fin de documento. En el texto están presentes las categorías que son objeto de estudio, el análisis crítico del discurso y la lingüística textual. La superestructura argumentativa se expresa en el axioma normativo de que el miedo al terrorismo hace que la sociedad consienta entregar todas sus libertades al Estado. En la estrategia discursiva se estructura un planteamiento causa y efecto, si no quieren otro 11 de septiembre, como también la dualidad libertad versus seguridad. La construcción de términos miedo, seguridad, están pensados discursivamente para afianzar una estructura de control absoluto, aunque ello signifique la pérdida de libertades colectivas e individuales. De este modo, los modelos textuales señalan las formas en que los mecanismos lingüísticos buscan legitimar totalitarismos en nombre de la seguridad de Occidente, determinando el discurso de miedo como sistema de control del poder hegemónico neoliberal. 5. Discusión. El discurso está permeado por una condición de inestabilidad y de debate permanente, por lo que es fundamental analizar no solo los contextos sociopolíticos, sino también las formas cognitivas desde donde los seres humanos captan y resignifican su realidad a través de los discursos que establecen. En Feynman, la hipérbole existencial y la ironía dialéctica son dos categorías discursivas presentes a lo largo del texto. Las caracterizaciones finales de los modos en que opera la hegemonía occidental blanca en sus enfoques de seguridad marcan cómo desde el discurso se estructuran las narrativas más intencionadas de control y sometimiento social. Los modos textuales develan y develan la construcción, desarrollo y puesta en práctica de sistemas lingüísticos que tienen como fin legitimar autoritarismos, la seguridad de la civilización. La lingüística textual de Adam tiene puntos de encuentro con el análisis del discurso al resaltar la forma en que los textos visibilizan, resaltan, reflejan prácticas socioeconómicas y culturales. Adam determina los marcos teóricos metodológicos donde el lenguaje genera significados valiéndose de la interpretación textual de escenarios sociales. En Du Bois, los métodos textuales se enfocan en el carácter dialógico dinámico de los significados que posee cada discurso. Por tanto, los textos no son entes inmutables, sino que están sujetos a las más complejas variaciones y reconstrucciones a través de la dinámica que se establece entre quien lee, el contexto más próximo y el propio texto en sí. Du Bois sostiene la importancia de que los modelos textuales gestionen la diversidad, complejidad y variabilidad de cualquier proceso de significación textual. 6. Conclusiones. Los modelos textuales abordan las formas en que las secuencias narrativas, descriptivas, explicativas, argumentativas y dialógicas se modifican según el contexto y la intención comunicativa del discurso. Los niveles de análisis del discurso de Adam permiten no solo teorizar sobre los prototipos textuales, sino también ponerlos en práctica desde el macroanálisis textual, determinando las formas en que los textos se estructuran para generar diversos significados por medio de la complejidad de los contextos. Los procesos de normalización discursiva para el poder hegemónico dominante tienen el desafío de que el lenguaje, a pesar de sus homogeneizaciones y estandarizaciones, sigue siendo un escenario de conflictos semánticos donde confrontan interpretaciones, significados, dominios y resistencia. Así culminamos
esta intervención, que tiene más de 7 citas textuales, tiene una unidad de observación y también contó con 4.834 palabras. Muchísimas gracias y que el Congreso sea todo un éxito.